Dios, que a los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Él sea la gloria y el poder, todo desde y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo desde y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hola niños, en esta ocasión vamos a aprender un paso más de la vida de Jesús. La Biblia nos enseña que el pueblo judío había sido un pueblo muy poderoso. Dios había estado con ellos y les daba la fuerza para poder conquistar
y para obtener muchas riquezas. Pero todo esto, un día, les fueron robados. Las tierras que habían conquistado les fueron quitadas, y todo eso pasó a mano de sus enemigos. Fueron esclavizados. Les llevaron a vivir en otra ciudad donde no era la suya. Era un desastre total. Pero Dios siempre había prometido que Él iba a enviar a alguien para ayudarlos. En el Antiguo Testamento, esa persona se llamaba el Mesías. Y ellos estaban esperando al Mesías. Pero los judíos esperaban a un guerrero muy fuerte que podía perseguir a sus enemigos, sacarlos de su tierra para volver a vivir ahí. Pero cuando Dios prometió a este hombre llamado el Mesías, no se refería a un hombre así muy fuerte, sino se estaba refiriendo a Jesús. Jesús vino no solo a salvarles de las consecuencias que ellos estaban viviendo, sino que Él vino a hacer mucho más que eso. Él, Jesucristo, en lugar de salvar sus tierras y riquezas, Él vino a salvar sus corazones. Así es que escuchemos una pequeña historia que nos cuenta la Biblia cuando Jesús está hablando con sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En este tiempo, la gente decía que Jesús era un profeta. Pero Jesús decidió preguntar a sus amigos, preguntar a sus discípulos de quién era Él. Y es interesante cómo Pedro responde. Y él dice que tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Pedro estaba diciendo que Jesús era ese hombre que Dios había prometido para salvar a su pueblo de Israel. Pero como habíamos visto, Jesús no vino a salvar su casa, sus animales, sus tierras. No, Él vino a hacer mucho más que eso. Él vino a salvar sus corazones, sus vidas del pecado. Así es que sus discípulos reconocieron esto. Ellos sabían quién es Jesús. Ahora, ¿tú sabes quién es Jesús? Tal vez tú dirás, sí, es ese Señor que está ahí en la Biblia, que dicen que salvó al mundo. Sí, pero Jesús es mucho más que eso. La Biblia nos enseña que Jesús es el Mesías, es el Salvador prometido para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel. Jesús es el que era de venir, el que era de ser hombre, de convertirse en hombre como nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, no para salvarnos de pronto de las cosas malas que nos pasan,
sino para salvarnos del pecado, porque el pecado trae muerte eterna y separación eterna de Dios, y Dios no quiere vivir separado de nosotros. Por eso envió a Jesucristo. Por eso Jesús en la historia dice, esa es la roca, es decir, esa es la verdad, que Jesús es el Salvador prometido. Y sobre esa verdad, Jesús debe empezar su iglesia, a empezar a llegar a otras personas para su salvación. Así es que, ¿quién es Jesús para ti? La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Jesús fue enviado para salvarte a ti y a mí, para tener vida eterna, para salvarnos de las consecuencias del pecado que nosotros cometemos todos los días. Ese es ese Jesús, es el Salvador prometido, es el Salvador que viene a salvarme a mí. Y la Biblia dice que si tú crees en eso, tienes vida eterna. No solamente la vida aquí, sino por todos los tiempos para estar al lado de Jesús. Entonces Jesús no es solamente una persona, es una persona muy importante en nuestras vidas. Él es Dios, Él es el Salvador del mundo y de cada uno de nosotros. Así que si tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya eres salvo. Chicos, nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Éxodo 22. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, el país donde eras esclavo. Amén. Soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Éxodo 20, capítulo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. Amén. No se arrodillen ante ellos ni hagan culto en su honor. Yo soy el Dios de Israel, yo soy un Dios celoso. Yo castigo a hijos, nietos, bisnietos de quienes me odian. Éxodo 25. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 26. Éxodo 26. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, yo les muestro mi amor por 1000 generaciones. Amén. Tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Éxodo 20, versículo 9. Amén. Éxodo 20:10. Pero el séptimo día es de reposo, de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tus bestias, ni el extranjero que está dentro de tus puertas.
Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Mis queridos hermanos, muy buenos días, que Dios los bendiga, qué gozo una vez más que el Señor nos regala este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Disponga su corazón y que juntos podamos dar honra al Señor, que podamos ser aquellos hijos que quieren obedecer lo que su Señor dice. Así es que oremos al Señor y dejemos este tiempo que el Señor nos guíe. Padre bendito, gracias te doy porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella trae dirección a nuestra vida. Y yo te ruego que abras nuestra mente, nuestro corazón ahora. Y que en el estudiar tu palabra, Señor, que ella nos lleve a cambiar, a arrepentirnos, Señor, como dice la Escritura. Que nos contriste y que sea más penetrante, como dice, que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. Lo creemos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos,
para que tú nos guíes. En Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando una serie que ha sido muy bonita y tiene que ver con los yo soy. Los yo soy que aparecen aquí en el libro de Juan, acerca de yo soy el pan de vida. Habíamos dicho, en un mundo tan necesitado de saciar lo insaciable, porque hay un hambre que se necesita saciar y no necesariamente tiene que ver con el hambre física, sino más bien con esa hambre espiritual. El Señor dijo, yo soy el pan de vida, el que come de este pan no tendrá hambre jamás. Pero también en medio de un mundo donde hay oscuridad, tinieblas, Él dice, yo soy la luz del mundo. Y a cada uno de nosotros nos ha llamado de esas tinieblas para que caminemos en esa luz, a la altura de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso me recuerda aquel pasaje en Filipenses que dice que para que resplandezcáis como luminares de luz en medio de una generación perversa y maligna, porque la perversidad, la maldad hace que este mundo viva en tinieblas, en oscuridad. El mundo necesita una puerta y créeme, la puerta es Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, habla de una salvación eterna. Habla de que el que pasare esa puerta hallará pastos verdes, un lugar donde hay un buen pastor, donde el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Cuando la gente habla de varios caminos, varias verdades, varias vidas, el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hablando de que no somos seres que vamos a estar eternamente aquí en la tierra, alguien dijo, somos de caducidad, hoy estamos y mañana no. El hombre es como la flor del campo que crece, se seca y se desvanece. El Salmo que aprendimos la semana anterior decía que nuestros años son 70 hasta 80 en los más robustos, más un poco, pero llega un momento que volamos, no somos de aquí. Y qué interesante saber que para los hijos de Dios no es el final de nuestros sueños, de nuestra esperanza, sino más bien el comenzar de todo, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosa declaración, trae esperanza, trae vida eterna a los que creen en Él. Y esta semana queremos estudiar, yo soy la vid verdadera. Algo que no es falso, algo que es cierto, algo que da realmente fruto que permanece. Qué interesante que la palabra de Dios haga esta declaración en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Ponga su mirada allí, abra su Biblia en el libro de Juan, y allí es donde vamos a estudiar esta mañana. Capítulo 15, versículos 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, dice aquí, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiero hablar de 3 aspectos esta mañana a la luz de este pasaje, y el primero tiene que ver con el destino de los pámpanos infructuosos. El segundo aspecto tiene que ver con la promesa hecha para los pámpanos fructíferos. Y la tercera tiene que ver con el privilegio que tenemos nosotros los creyentes. Qué hermoso, ¿verdad? Dicho así, quisiera que pensemos en un momento en el pasaje también que acabamos de leer, el destino de los pámpanos infructuosos. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. ¿Por qué él dice yo soy la vid verdadera? Porque habrá otras vides que son falsas. Bueno, eso me lleva a pensar a mí en el libro de Isaías, cuando él habla aquí de una parábola de una viña. Por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de Isaías dice lo siguiente: ahora cantaré por mi amado, por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y escuche, dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado
y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Dios tenía algo específico, y Dios habla aquí de una viña que no dio los frutos que se esperaba. Dios habla de una viña que en vez de dar frutos dulces, dio frutos amargos. Y no era esa vid que el Señor habla acá en cuanto a yo soy la vid verdadera, porque esta vid sí daría los frutos dulces, y habla el mismo Señor Jesucristo. Mira que dice aquí, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El destino de los pámpanos infructuosos, dice, todo pámpano, el versículo 2, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Hablando de un destino, tiene que ver con tres aspectos a considerar. Como en la palabra de Dios se nos enseña que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El cristiano improductivo, la verdad es que en un momento que no produce nada, el Señor puede llevarlo. Y qué interesante es, porque ese es el amor de Dios también para aquel que está improductivo. Así es que esa es una línea, si podríamos decir, de lo que significa este pasaje. Pero también el segundo aspecto que podría significar este pasaje habla de una madera improductiva que realmente es quitada de la vida de ese árbol y es tirada al fuego para que se queme. Pero no sé si ustedes han visto un árbol que está produciendo, de pronto tiene una rama y eso se necesita sacar porque no es parte de allí. Y hay cosas en la vida de los creyentes que no son parte y que el Señor necesita quitar. En todo caso, el tercer aspecto que nos habla de lo que significa este pasaje es que aquellos como Judas, que profesaron ser seguidores de Jesús, pero no continuaron el camino de la fe, solamente demostraron que no eran ramas genuinas y el Señor lo quitó. Así que allí tenemos tres líneas. Es interesante lo que habla el pasaje, lo quitará. Y podría significar literalmente lo que se dice en el capítulo 11:39, cuando Jesús dijo, quitad la piedra, en el libro de Juan mismo, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, Jesús, hiede ya. Acuérdense la escena del Señor cuando Él estaba allí resucitando, ¿no es cierto? Lázaro, que vimos la semana anterior. Él utilizó esta misma palabra que se utiliza aquí, quitado, y se movió cuando habla de quitar la piedra. Y sería, por lo tanto, la muerte física del cristiano que no da fruto. Qué importante es esto, que nosotros podamos ver que Dios quiere, y como yo decía un momento, la muerte tampoco es la desesperanza, más bien al contrario, de esperanza para todos aquellos que hayan creído en Cristo Jesús. Pero si hay una manera infructuosa de vivir, realmente es no mostrando los frutos. ¿Y qué es esto? Vamos a ver un poco más adelante. El capítulo 11:30 en 1 Corintios habla de esta misma situación. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Allí yo veo que aquí el viñador anima y ayuda al creyente sin fruto, esperando que así responda y comience a llevar fruto, lo limpiará. El libro de Salmos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si algo va a traer limpieza a nuestras vidas es la palabra de Dios. Si algo limpió nuestra mente fue la palabra de Dios. Así es que el destino para esos pámpanos, para esas cosas que no sirven, son infructuosas, el Señor las arranca, las va a poner a un lado. Y como habíamos dicho aquí en un momento, quizás es una rama seca que en tu vida no tiene que estar y el Señor lo quitará. Qué hermoso es. Pero la segunda cosa es que al final nosotros vemos aquí la promesa hecha para los pámpanos fructíferos también. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará.
Pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo quitará para que lleve más fruto. Yo he estado viendo últimamente, aprendiendo todo este tema de viendo cómo podan. Y algunos dicen hay que hacer una poda agresiva al árbol. Demora también en darle el fruto, pero al final da un fruto. Y qué hermoso es cuando tú podas y solamente quedan las ramas que van a producir y luego tienes frutos buenos, frutos en abundancia. Y todo aquel que lleva fruto, el Señor lo limpiará. El Señor habla de un cuidado que tiene con aquellos pámpanos para que sean más fructíferos, para que lleve más fruto. El viñador anima, decíamos hace un momento, al creyente sin fruto, pero ayuda también a este creyente, esperando que así responda y comience a llevar fruto, lo limpia. Y la verdad es que esto me habla de un tercer aspecto, que es un privilegio que nosotros los creyentes tenemos. Cuando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es un privilegio porque dice, estar limpios. Qué hermoso es que el Señor haya lavado nuestras vestiduras. Qué hermoso es que la palabra de Dios haya limpiado nuestras vidas. Y eso es un privilegio. En el libro de Juan capítulo 13, por ejemplo, dice, Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y él se refería a que en medio de los 12 discípulos había alguien que no era algo limpio para el grupo de sus discípulos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora, Judas no estaba entre los que habían sido limpiados por la palabra. Más bien, el Señor limpió con la palabra lo que había que limpiar. De la misma manera que el fuego purifica el oro de su escoria y lo purga, lo limpia también, y la purga limpia también al cuerpo de su enfermedad, asimismo es la palabra, limpia nuestras vidas. Y eso hizo que la palabra de Dios haga que Él pueda decir, ya vosotros estáis limpios, porque ya no había en medio de ellos el que estaba causando, o el que era la mancha, o el que era algo que no tenía que estar, y tenía que sacarse, podríamos decirse, esa rama, para que todos los demás estén limpios. Y qué interesante es que cuando hablamos de este privilegio de los creyentes, podemos decir que hay una orden que se nos da, hay una orden muy específica que se nos da para que podamos entender este privilegio, y también una necesidad que cada hijo de Dios, que cada privilegiado tiene. Esta orden que se nos da aquí dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ya habíamos dicho, la vid es Cristo, y Él dice, permaneced en mí, permaneced en mí. Esta es una orden que se nos da, caminar allí con Él. Y saben, esto es una necesidad, porque los que han llegado a los pies de Cristo han de permanecer en Él. No hay otra cosa más. Los que han llegado a los pies de Cristo, los que hemos disfrutado el entender la gracia de Dios en nuestras vidas, en medio de las dificultades solamente entendemos el poder afirmar nuestra fe, crecer en el Señor aún cada vez más. Pero también, no solo esto es una orden que se nos da, sino hay una necesidad de permanecer en el Señor Jesucristo a fin de llevar mucho fruto. El versículo 4 dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nota, escuche esto, los pámpanos producen su fruto en virtud de la unión con la cepa que les da la savia vital. Pero también es cierto que el fruto se produce en las ramas y no en la raíz. Es interesante que es la cepa mismo la que hace que los pámpanos produzcan, hace que las ramas realmente produzcan algo, y a través de esa savia podamos nosotros ver los frutos del cuidado de esa misma planta. Debo decir que la comunión íntima con Cristo
es la fuente de todo fruto. Por eso, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y qué curioso que es ver aquí todo lo que se relaciona con el fruto. ¿Sabe qué? Gálatas habla muy bien acerca de los frutos del Espíritu, acerca de los frutos que se pueden ver en la vida de un creyente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Y habla de todo esto. Contra tales cosas no hay ley. Lo hermoso de esto es que cuando esa necesidad de permanecer en Cristo a fin de llevar mucho fruto se ve manifestada en la vida de cada uno de sus hijos, es que el Espíritu Santo produce esa serie de cualidades. Y eso me habla de que soy un hombre privilegiado, ¿sabe? Llamado por la gracia de Dios. Y cuando digo privilegiado, no quiero que confunda este concepto de creer que es más que los demás. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cada uno piensa de sí con cordura. Y cada uno, según el don más bien que haya recibido, dice, ministrelo a los demás. Pero hay un privilegio hermoso el que el Señor nos ha dado. Somos hijos de Dios y esta orden que Él nos da de permanecer en mí tiene una connotación muy importante, porque el pámpano que permanece en Él, en el Señor Jesucristo, dice, este lleva mucho fruto. El que no permanece tampoco puede llevar mucho fruto. Así que más bien Él dice, permaneced en mí. Por eso, toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto, allí es donde yo debo estar. Y esta es la parte que desea comunión. No podemos hacer nada que realmente valga la pena si no estamos en comunión con Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Queridos amados hermanos, es tan necesario para Dios que nuestra vida pueda estar así. Así que, limpiándonos, como dice 2 Timoteo, limpiándonos de esas cosas, seremos instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Es un privilegio, pero demanda responsabilidad, demanda el obedecer y demanda entender que el poder permanecer en Él hará que pueda mostrar esos frutos que el Señor ha dado. Hay que limpiarse de toda maleza para ser instrumentos para honra, sacrificio útil al Señor, dispuestos para toda buena obra. Y sabe, como el buen labrador, el labrador cuida de su planta, el labrador cuida de su creación. Hay una historia que alguna vez yo la escuché y quiero culminar en esta mañana diciéndola. Habla de un director de una orquesta donde habían personas que él tenía, ¿no? Estos eran los músicos y al final siempre estaban practicando, pero la consigna era que puedan seguir la partitura para el día del concierto, tener una presentación especial. Así que llegó el gran día, habían repasado mucho, habían pasado muchas horas leyendo partituras, el concierto que se iba a dar. Pero llegó el gran día y empezó a tocar la sinfónica. Empezaron cada uno a entonar su instrumento según la partitura, pero había alguien que intentó arreglar un poco la canción que estaban tocando aquella noche. Era aquel que tocaba el trombón. Y dice que él decidió empezar a hacer unos arreglos allí, en ese instante. Cuando él se dio cuenta y cuando todos los que estaban escuchando empezaron a escuchar un sonido distorsionado que se había salido de la partitura. Ese día, la presentación no salió como ellos esperaban. Alguien quiso hacer un arreglo y al final terminó dañando toda la linda presentación. Todo el tiempo de trabajo se fue desvanecido en alguien que quiso salirse de la partitura. Ahora, ¿por qué la Biblia dice permaneced en mí? Qué interesante es que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este no permaneció a la luz de la partitura.
Por lo tanto, al final terminó haciendo el ridículo para todos. ¿Sabes qué? Yo creo que eso es lo que a muchos hoy en día nos pasa. Mucha gente se quiere salir de la partitura, de la palabra de Dios, intentando hacer su camino, intentando hablar su verdad, intentando hacer su vida. Y al final la Biblia dice que separados de mí, nada podéis hacer. No quitemos nuestros ojos de la partitura, porque separados de eso, lo único que vamos a hacer es el ridículo, y lo único que va a causar es que las personas que están a tu alrededor también sean afectadas, porque te saliste de donde debías de estar. Querido amado hermano, qué privilegio es entender que el Señor habla de una promesa hecha para los pámpanos. Todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Yo creo que cuando vemos esto, lo único que produce en nuestras vidas es caminar con el Señor. Caminar de su mano, porque Él dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. El que camina conmigo, en Él se va a ver el amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el amor, el gozo y todo esto que acabamos de decir a la manera de Cristo, no a la manera falsa, sino a la manera de la vid verdadera. Oremos. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Yo quiero orar en esta mañana y quiero pedir por cada uno de mis hermanos que se hace presente para escuchar tu palabra. Que seamos conscientes del privilegio que tú nos has dado y esa gran responsabilidad en ese privilegio, Señor, de ser hijos tuyos. Gracias porque tú quieres que fructifiquemos, tú quieres que vivamos vidas fructíferas delante de ti y que podamos ser un fiel testimonio para muchos de quién eres tú en nuestras vidas. Pero yo oro por esta mañana, si hay alguien que no conoce de la vid verdadera, si hay alguien que no está llevando fruto y está caminando lejos de ti, pensando, Señor, que está arreglando las cosas, pero al final las está destruyendo. Señor, que tú tengas misericordia y que más bien pueda volver sus ojos a la luz de la palabra de Dios, a esta partitura que tú nos has dado. Pido, Señor, en esta mañana y por cada uno de mis hermanos una vez más. Y dejamos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Señor, en el resto del día. En Cristo oramos. Amén. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Realmente siempre es un privilegio poder compartir. Quédese en casa, cuídese. Si sale, tenga las medidas necesarias. Ese es el consejo. Pero pronto esto también pasará, se irán normalizando las cosas y espero que usted y yo tengamos ese despertar con la palabra de Dios cada día y que esta sea nuestra guía, nuestra luz. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor.
vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón.